Bueno, el tema del día de hoy se titula Activa el plan, el propósito, el llamado de Dios a tu vida. Cuando el pastor me dijo el domingo, si no me equivoco, muchas gracias, mi hermano, que me tocaba dar el mensaje, yo dije, ¿cómo dicen ustedes? Chuta, creo que dicen ustedes. Yo dije, ¿y ahora qué? Porque me dijo era un tema libre. Y yo decía, bueno, esta semana es 14 de febrero, vamos a hablar del amor de Dios. Pero no estaba muy convencida, no sentí ese convencimiento del Espíritu Santo de que ese era el tema que tenía que dar. Y así pasé de toda la tarde el domingo pensando, y el lunes en la mañana me fui al trabajo y yo, ay Señor, pero ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a predicar? ¿Con qué voy a armar la prédica? Y el Señor puso una palabra mientras iba en el camino, y cuando escuché esa palabra, escuché el susurro del Espíritu Santo, sentí la convicción del Espíritu Santo de que ese era el tema, que no solamente era un tema, porque cada vez que nosotros predicamos un tema, no es un tema que solamente venimos desde acá, desde el altar a ministrar a la iglesia, sino es un tema que primeramente ministra nuestras vidas. Y el Señor primeramente ministraba mi vida con este tema. Dice la palabra del Señor que su palabra es espada cortante de doble filo. Cada vez que tengo que dar una palabra, le pido al Señor que esa espada cortante de doble filo corte primero para acá, que sea primero cortando en mí para que después Él pueda cortar hacia donde el Señor la quiere enviar. El texto bíblico en el que nos vamos a fundamentar es 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6 exactamente, que nos dice lo siguiente. Le decía Pablo a Timoteo en una de sus cartas, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Versículos antes de este versículo 6, Pablo le recuerda a Timoteo, porque la fe que te enseñó tu mamá, porque la fe que te enseñó tu abuela, Dios es un Dios de generaciones. Dios ha venido a nuestras vidas, pero también va a la vida de nuestros hijos, va a la vida de nuestros nietos. Y si nuestros familiares que están detrás de nosotros, esos antepasados, lo permiten, también va a llegar a la vida de ellos. Amén. Fíjense, empecemos primeramente por definir qué es un don, porque aquí Pablo le habla a Timoteo de que avive el fuego del don que Dios le dio. ¿Qué es un don? Los dones los vamos a encontrar en 1 Corintios capítulo 12, para que definamos exactamente qué es un don. Bueno, sabemos que un don es un regalo de Dios. ¿Cuándo recibimos ese regalo de Dios? Cuando nacemos. Desde el momento que nacemos, Dios algo impregna ahí en nosotros. El Primera de Corintios 12 nos dice de la siguiente manera. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Cuando nosotros conocemos a Jesús, mientras somos niños, mientras realmente no conocemos a Jesús, escuchamos que sí, hay un Jesús que murió en la cruz, se celebra en Semana Santa y la gente saca la cruz y todo lo demás, pero se nos revela que Jesús es el Señor, que Jesús es el Salvador y que Jesús es el Rey cuando recibimos al Señor. Por eso dice que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Cuando tenemos ese Espíritu Santo sabemos que Jesús es el Señor de nuestras vidas. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Bueno, acá tenemos todos los dones. Estos son los dones que el Señor nos otorga en ese momento que los recibimos. Amén. Fíjense que para entrar en el plan, en el desarrollo del tema, que se llama Activa el plan, el llamado, el propósito de Dios a tu vida, un punto importante que resalta Pablo en este versículo
es que el don ya estaba en Timoteo, así como el don está en usted, así como el don está en mí. Pero ¿qué le instaba a Pablo? A que avivara ese don, a que avivara ese fuego. Ya ese don estaba en él. Ya usted no necesita que venga Jesús y le ponga la mano y le diga que usted tiene un don. No, ya el don está en usted. Cuando usted recibió a Jesús como Señor y Salvador, Él le entregó un don. Usted tiene que estar en el fuego del Espíritu Santo. Amén. Usted y yo tenemos un don. Aunque no sepamos cuál es nuestro don, aunque a lo mejor lo dudemos, en usted hay un don. Dígase hoy, cierre sus ojitos y dígase hoy, yo tengo un don que Dios me dio. Amén. Créaselo, créase que en usted hay un don, así como había en Timoteo. Cuando Pablo le decía a Timoteo, aviva el fuego del don que Dios te dio, es porque a lo mejor algo estaba pasando en la vida de Timoteo. Y a lo mejor algo está pasando en nuestra vida. A lo mejor hemos dejado de echarle leña a ese fuego. A lo mejor hemos dejado de avivar ese don que el Señor nos dio, ¿verdad? Si el Señor trae esta palabra, por lo menos yo conversaba con mi esposo el fin de semana y hablábamos de que, wow, cuando uno no hace la obra del Señor se siente como muerto. Yo le decía a mi esposo y también le decía al Señor en oración el sábado en la mañana, le decía, Señor, no tenemos congregación ya, no tenemos iglesia, no tenemos los niños, no está ese ministerio infantil, no está en lo que nos desgastábamos, en eso que producía gozo, pero todavía el don está, todavía la unción está vigente. Entonces es tiempo, hermano, de que solamente no nos conformemos con venir acá a la iglesia y recibir palabra y llenarnos. Mi pastor decía que muchas veces nos sentamos aquí y estamos gordos, pero espiritualmente. Estamos llenos de palabra, pero no vaciamos esa palabra allá afuera, no cumplimos el llamado, no activamos el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Muchas veces pasa eso, venimos y recibimos palabra y esa palabra era para mí, la agarro, la recibo en el nombre de Jesús y la creo y mucha gente dice, bueno, y la pacto, pero ¿y qué tal si esa palabra no solamente es para ti, sino es para compartirla con el que está allá afuera? Y muchas veces nos callamos, muchas veces vamos pasando y no damos la palabra. Mi esposo y yo estábamos acostumbrados de que estábamos en las casas de la gente casi todos los días predicando. Estábamos en los altares familiares, hacíamos con los niños uno llega a un momento que se examina y se da cuenta que ese fuego menguó. Ya no estoy haciendo la obra de la misma manera. Ya no estoy ocupando todo mi tiempo en la obra del Señor, sino que estoy ocupando mi tiempo en otras cosas, en el afán, en la ansiedad de este mundo. Entonces, así como Pablo instaba a Timoteo a que avivara el don del fuego, el Señor nos está instando en este día a que avivemos ese fuego de ese don que el Señor nos regaló. Pablo animaba, exhortaba, instaba a Timoteo en el don que ya él tenía. Pero ¿saben qué pasa muchas veces también? Y tenemos un problema muy grande, que tenemos el don y sabemos y vivimos la vida diciendo, yo tengo un llamado de parte de Dios, en mí hay un propósito de parte de Dios, el Señor tiene un plan conmigo. Pero no es solamente saber que lo tenemos, no es solamente saber que el Señor tiene ese plan conmigo, ese plan con mi familia, sino es activar ese plan. ¿Qué puedo hacer yo para activar ese plan que el Señor tiene conmigo? ¿Qué puedo hacer yo para activar ese propósito que el Señor tiene conmigo? No es solamente saber y decir y proclamar y ir por la calle caminando todos los días y decir, sí, Señor, tú tienes un plan. Sí, Señor, tú tienes un plan. Pero ¿qué pasos estoy dando yo para que ese plan que el Señor tiene conmigo se cumpla? A lo mejor el Señor me dijo una vez, vas a ser evangelista, vas a ser predicador, vas a ser pastor. ¿Y qué pasos estoy dando yo para que ese plan que tiene el Señor en mi vida se cumpla? Tengo ese fuego así como bajito, solamente creyendo y teniendo ahí en el corazón que el Señor me dio esa promesa. Pero es tiempo de que en medio de ese avivar el fuego del don, nos preparemos y demos los pasos que tenemos que dar para el plan y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Durante años podemos vivir diciendo, hablando en todo lugar, que tenemos un plan, un llamado, un propósito, pero no basta solamente con tenerlo, no basta solamente con creerlo, sino que hay que activar ese plan, ese llamado y ese propósito que tiene el Señor. Los dones espirituales se reciben cuando nosotros recibimos al Señor. Cuando viene sobre nosotros el Espíritu Santo, el Señor nos empieza a dotar de dones, de talento y empiezan a salir de nosotros esos frutos del Espíritu Santo. Empezamos a hacer ese árbol del que brota paz, del que brota gozo, del que brota amor, del que brota fe cuando recibimos al Señor. Es mi responsabilidad y es tu responsabilidad, iglesia, avivar el fuego del don de Dios que está en ti y está en mí.
¿Qué activa el fuego? Es una de las preguntas que nos vamos a hacer en esta tarde. Científicamente investigando, el fuego lo activa el calor. La fuente de calor es responsable de la ignición inicial del fuego y también es necesaria para mantener el fuego y permitir que este fuego se propague. ¿Y de dónde cree usted como cristiano que nosotros obtenemos ese calor? Si el fuego se activa con calor y usted necesita y yo necesito activar el fuego del don que Dios me dio, ¿dónde vamos a obtener ese fuego? En una relación con el Señor, en una relación estrecha con el Espíritu Santo, en una relación de intimidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, en un dedicarme a buscar al Señor, en un dedicarme a orar, a establecer esos tiempos de oración que a lo mejor teníamos cuando conocimos al Señor. Muchos cuando conocíamos al Señor establecíamos, voy a orar a las 3 de la mañana, voy a orar cada 3 horas, voy a orar a las 12, voy a orar a la oración de las 3 como la de Daniel. Y pasó el tiempo y transcurrimos, caminamos en el Señor y eso que hacíamos antes lo dejamos atrás. Es bueno que eso que hacíamos antes que nos funcionaba en el Señor, lo volvamos a aplicar ahora. Muchas veces es necesario que tomemos una libretita, una hojita y digamos, bueno, ¿qué hacía yo cuando conocí al Señor, cuando era nuevo creyente? ¿Qué era lo que me apasionaba? ¿Cómo yo buscaba al Señor en aquel tiempo? ¿Qué aplicaba yo? Y empiece a notar eso, empiece a examinar su vida y vea qué puede usted rescatar de eso y empezarlo a aplicar nuevamente. Amén. Esa fuente del calor del cristiano es el Señor, es esa relación estrecha, como les decía. Porque a veces sí hacemos la obra, a veces vamos a la iglesia, a veces vamos, evangelizamos, predicamos, pero muchas veces en medio de todo esto que hacemos ocupamos el tiempo y no le estamos dedicando tiempo al dueño de la obra. Entonces es bueno hacer la obra, sí Señor, es buenísimo, es excelente hacer la obra del Señor, ahí cumplimos con su voluntad, pero también es bueno dedicarle tiempo al dueño de la obra. Porque llega un momento a veces en nuestras vidas que hacemos la obra, pero no estamos tan llenos del dueño de la obra. No estamos dedicándole el tiempo al dueño de la obra que él se merece. Es bueno hacer la obra, pero también es bueno dedicarle tiempo al dueño de la obra, que es el Señor, el Padre, el Todopoderoso. Amén. Eso mantiene el fuego y permite que se propague. Cuando usted tiene una relación estrecha, cuando usted tiene comunión e intimidad con el Espíritu Santo, usted se mantiene en el fuego del Señor. Usted va por la calle echando chispas. Usted va prendido en fuego por la calle. Así es cuando nosotros nos mantenemos en esa comunión con el Señor. Es algo tan hermoso que usted va caminando y el Señor le va hablando. Usted va caminando y el Señor va ministrando su vida. Usted va, esté donde usted esté, el Señor le da una palabra. A lo mejor usted es un pensamiento nada más. Ay, ¿será que hago esto? ¿Será que no lo hago? Y de repente a lo mejor hasta en una pared hay una palabra escrita del Señor. Cuando usted está en ese fuego del Señor, la palabra de Dios no cesa en su vida. En todo momento, en todo tiempo, está el Señor respondiendo su oración, respondiendo su clamor. Amén. Esto de propagar el fuego a otro, cuando estamos ya encendidos en ese fuego, nos encendemos en ese fuego y vamos a propagarlo a otro, lo podemos hacer cuando vemos que un hermano está decaído, que está desanimado, que está agotado, que está cansado. Usted de ese fuego que tiene, de esa llenura que tiene usted del Señor, usted traspasa al otro, usted lo anima por la palabra, porque no vamos a venir como muchos coach motivacionales a motivarlo de que tú eres grande, tú puedes, tú te levantas, tú te autorrealizas. No, lo animamos con la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que en tu debilidad el poder del Señor se perfecciona. La palabra del Señor dice que te levantarás. La palabra del Señor dice levántate y resplandece. Anímate, hermano. Estoy leyendo un libro, tengo tiempo leyéndolo, no lo he terminado, de un adorador, se llama Alex Campos. Se llama Los Poemas de Dios, se llama este libro. Y dice que cuando él era joven, estaba en la iglesia, era un muchacho. Y estaba en ese tiempo, iba caminando con un amigo y se consiguen a un hermano de la iglesia que vendía cuestiones de olla a presión. Y ellos dicen que el hermano iba gritando y ellos conocían la voz del que estaba gritando, el que decía, olla a presión, olla a presión. Y ellos se frenan y, esa voz es conocida, es el hermano, digamos, el hermano Pedro. Y se lo consiguen y se pone al hermano Pedro, ¿cómo está? Y el hermano le dice, mal. Y los jovencitos le dicen, pero hermano, ¿por qué está así? Tenga fe en el Señor lo va a ayudar, el Señor es su guía, el Señor es su pastor. Y el hermano le respondió, sí, agárrate de eso. Le respondió el hermano, wow, qué tremendo. Un hermano mucho mayor que ellos, lo que narra este escritor en el libro. Un señor, ellos unos jóvenes, y así a veces hay muchos hermanos que están desanimados, que si de repente vienen, levantan las manos, adoran, alaban, escuchan la palabra, pero están así, están decaídos, están falta de fe, están desanimados. ¿Y qué necesitan esos hermanos?
de una mujer y de un hombre de Dios que esté en el fuego del Espíritu Santo, que con ese fuego pueda impactar sus vidas y pueda propagar ese fuego santo del Señor a ellos. Amén. De esta manera podemos propagar el fuego. Otra pregunta que nos podemos hacer en la noche de hoy es, ¿qué hace el fuego del Espíritu Santo? Cuando el fuego del Espíritu Santo está encendido, el cristiano busca con pasión la presencia de Dios, sirve con diligencia al Señor y anhela ver la manifestación gloriosa del poder de Dios en su vida y en la vida de los demás. Fíjate que dice que el cristiano busca con pasión. ¿Usted se acuerda cuando usted buscaba con tanta pasión al Señor? Cuando lo conocimos, ¿verdad? ¿Y por qué la pasión ya no es la misma? El pastor siempre nos hace esa pregunta, ¿verdad? ¿Nosotros, Dios cambió? No, cambiamos nosotros como siempre nos ha enseñado el pastor, porque ya no buscamos al Señor con la misma pasión, porque ya no tenemos la misma pasión por las almas que se pierden allá afuera, porque cuando conocimos al Señor, queríamos que todo el que estaba afuera supiera quién era Jesús, supiera que Jesús salvaba, que Jesús sanaba, que Jesús rescataba. De repente había una persona que te decía, me duele la mano, y tú, Jesús es tu sanador. Habían personas que te contaban problemas más grandes y tú le decías, Jesús puede sacarte de eso. En aquel tiempo, cuando nosotros recién conocimos a Jesús, queríamos predicarle a Jesús a todo el mundo. ¿Y por qué ahora no lo hacemos? ¿Será porque probablemente esa carta que le escribió Pablo a Timoteo también está pasando en nuestras vidas? Es necesario avivar ese fuego del don que el Señor depositó en nosotros. ¿Será por eso que ya no lo estamos haciendo? Ciertamente. Cuando este fuego está encendido, uno está como el primer día. Cuando uno conoció a Jesús, uno quería aplicar ese oblígalos a entrar. Usted le predicaba a su familia, usted le predicaba al vecino, le predicaba al de al lado, y el Señor hablaba y daba palabra para que tú le dieras. De repente uno llegaba a una casa y siendo nuevo creyente, teniendo 1 mes, 2 meses en una casa, y la persona empezaba a contarte sus circunstancias y tenías una palabra, porque no eras tú, no era tu carne, era el Señor, era esa pasión que tenías por servirle al Señor, que el Señor decía, este es mi instrumento y lo voy a usar. Y el Señor te ponía palabra para darle a esa persona. Muchas veces yo siendo muy joven, aconsejé por la palabra del Señor a personas mucho más mayores que yo, pero no era yo, no era mi carnalidad, no era mi fuerza, era el Señor usando su instrumento, un instrumento que estaba apasionado por buscarlo en ese momento. Cuando yo era nueva creyente, yo iba a la iglesia, anotaba mis prédicas y llegaba a mi casa y otra vez la misma prédica, yo como que la elaboraba, yo la escudriñaba, yo la volteaba, yo buscaba todos los versículos, lo que entendía, lo que no entendía, y el Señor ahí me volvía a hablar, más de lo que me hablaba en la iglesia, yo llegaba y buscaba más pan espiritual en mi casa. Pero ahora hacemos eso, no lo hacemos, ¿verdad? Ahora agarramos esa prédica, recibimos esa palabra y decimos, sí, esa palabra es para mí, pero como muchas veces se nos ha predicado desde este altar, cuando salimos allá afuera decimos, la palabra estuvo buenísima, la palabra estuvo excelente, el Señor ministró mi vida con esa palabra, pero no me acuerdo cuál era la palabra que predicaron desde el altar. Es bueno que nosotros seamos como en el primer momento, que seamos estudiantes, que traigamos ese cuadernito, pero que no solo traigamos ese cuadernito y anotemos, sino que lleguemos a nuestra casa y escudriñemos eso que anotemos. Cuando usted estudia en la universidad, en el colegio, en el liceo, usted anota la clase y usted la entiende. Y de repente hay examen la siguiente semana. Si usted no repasa ese contenido hoy, no lo repasa mañana, no lo repasa pasado mañana, no espere abrir el cuaderno la noche antes del examen, porque no va a sacar un 20. Bueno, aquí es un 7. No va a sacar un 7. Va a sacar más o menos ahí un 3, un 5 y a duras penas, porque usted no se encargó de estudiar ese contenido que tenía que estudiar para el examen. Y eso es muy cierto. Claro, a veces uno se pasa de bendecido. Yo ahorita cuando me vine de mi país, estaba estudiando enfermería. Y por la iglesia, el niño, mi esposo, no me daba mucho tiempo de estudiar. ¿Y qué hacía yo? Yo me estudiaba el contenido en la madrugada. Y no era mi carne, no era que yo era muy viva, era que como ya el Señor me había formado predicando, ya el Señor me había formado leyendo su palabra, yo agarraba y leía el contenido y cuando yo iba lo decía con mis propias palabras y ya, todo el mundo, ay sí, qué bueno expone, no soy yo, era el Señor que lo hacía en mí porque ya el Señor me había permitido desenvolverme y ya el contenido me quedaba fresquito grabado, pero no siempre es así. Muchas veces nosotros tenemos que llegar y esa palabra que llevamos anotada, o hacer como dijo la hermana Paola cuando predicó, no recuerdo si fue la semana pasada o la antepasada, que ella agarró y vio las prédicas de su pastor toda la semana, dijo ella, yo vi las prédicas del pastor. A veces es necesario que nos veamos esa serie. Mi pastora decía, hay una serie que está muy buena, la serie que está dando el pastor todos los domingos. Usted se agarra de esa serie entre semana como cuando ve la telenovela
se agarra de esa serie y usted empieza a escudriñar esa serie y crea que así usted vea la palabra 2, 3 veces, algo nuevo el Señor revela. Porque así es cuando abrimos su palabra. Muchas veces podemos pasar por un versículo. Nosotros acostumbramos a hacer el devocional en un cuaderno. Y muchas veces yo he hecho el mismo libro. Y cada vez que hago el mismo libro de la Biblia, el Señor algo nuevo revela. Algo nuevo revela. Una vez yo leí el Génesis y ya había leído el Génesis muchas veces. Y una palabra que se reveló en mi vida que yo quedé tan impresionada y después se la contaba a mis amigas que decía, cuando el Señor empieza a darle como las maldiciones después de haber roto lo que el Señor les dijo, de haberse comido el fruto prohibido, le dice a la mujer, y desearás gobernar a tu marido, pero él te gobernará a ti. ¿Usted sabe cuántas veces yo había leído eso? Muchísimas, pero ese día se me reveló, la mujer siempre quiere, ¿verdad que sí? Siempre queremos tenerlo ahí. A ver, muchas veces el hombre dice, tú no eres mi mamá, pero fue una maldición que el Señor, entiendan, fue una maldición que el Señor nos soltó allá en el paraíso. Desearás gobernar a tu marido, pero él te gobernará a ti. Ahí uno dice, santo, ahora entiendo qué es lo que pasa. Bueno, así pasa cada vez que abrimos la palabra del Señor. Así usted haya leído ese versículo muchas veces, así usted haya escuchado la prédica el domingo y usted la lleva en su cuaderno y la vuelve a leer, la vuelve a escudriñar, algo nuevo el Señor va a revelar ahí. Amén. Otra de las preguntas que nos hacemos esta noche es, ¿qué hace el fuego de Dios en nuestras vidas? Ya dijimos que hacía el fuego del Espíritu Santo. Ahora digamos, vamos a decir, ¿qué hace el fuego de Dios en nuestras vidas? Este fuego es como el fuego de la zarza ardiente. Arde, pero no se consume. Es fuego de amor que ilumina, calienta y da vida. Ustedes se recuerdan ese pasaje en la Biblia cuando Moisés habló de la zarza ardiente. Ustedes se imaginan lo impresionante que tuvo que haber sido para Moisés eso de ver esa zarza que ardía en fuego pero no se consumía. Cosas así de impresionantes ha hecho el Señor en nuestras vidas, pero nosotros las hemos olvidado, las hemos dejado atrás muchas veces, pero cosas así de impresionantes ha hecho el Señor en nuestras vidas. A veces cuando leemos la Biblia tenemos que ser un poco bastante como los niños. Por lo menos nosotros cada vez que hacemos un altar familiar con Samuel, de repente hablamos de los frutos, esta semana estábamos hablando ciertamente de los dones. Samuel siempre quiere ver un video, porque como que con lo que él escucha no se quedó solo con eso, sino que él quiere ver un video como que yo digo que es como para él imaginar, para él ver realmente qué era lo que estaba pasando en ese momento. Así tenemos que ser nosotros como los niños. Cada vez que leemos la palabra, buscar la manera de imaginar, de meditar, de saber qué era lo que estaba pasando en ese entonces. Imagínense lo impresionante que tuvo que haber sido para Moisés el estar en ese monte y que esa zarza ardiera y no se consumiera. Así muchas veces el Señor ha hecho cosas grandes y maravillosas en nuestras vidas. Y nos impresionamos en el momento que eso pasa y después ya no nos acordamos. Pero entonces cuando buscamos al Señor nuevamente, cuando buscamos de que esa zarza esté ardiente otra vez en nuestras vidas, recordamos esos milagros y maravillas que el Señor ha hecho y nos arrepentimos de haberlos olvidado. Hay muchas cosas, hay muchos sueños, hay muchas promesas que han quedado archivados probablemente en una gaveta, que usted quizás dijo, no, ya eso no se va a cumplir. A lo mejor en la edad que tengo, en el tiempo que yo tengo muchos años en el Evangelio y eso ya no se va a cumplir. Pues para el Señor todo lo que Él ha prometido se va a cumplir. Todo lo que el Señor ha derramado sobre su vida se va a cumplir. El Señor, cuando nosotros fuimos ungidos, muchas veces nos dijeron, ustedes van a ser pastores de multitudes, y teníamos una iglesia pequeña. Y uno decía, Señor, wow. Pero el Señor me enseñó, me formó en ese momento a que cada vez que yo me levantara en el altar a adorar, yo no viera a las personas, yo viera la pared o viera el cielo. Usted me puede ver mucho aquí cuando dirijo la alabanza, que yo veo es el techo, porque eso me lo ministró el Señor. No ver lo que está ahí abajo, porque las sillas dicen otra cosa, pero yo no vivo en la realidad de lo que está pasando. Tenemos que vivir en la verdad de Cristo, en la verdad de lo que Dios nos entregó. Amén. ¿Qué significa avivar el fuego? ¿Y cómo recuperamos este fuego del Espíritu Santo? Según el diccionario, avivar es que algo arda, volver a dar vida. Significa mantener encendido el fuego, no permitir que se apague. Esto de avivar muchas veces uno lo lee por ahí en las redes sociales con los matrimonios. Necesitas revivir el fuego de la pasión en tu matrimonio. ¿Cierto que uno se topa con publicidades así? Bueno, hoy yo le digo, necesita revivir el fuego santo del Señor, la pasión que usted sentía por el Señor, la pasión que yo sentía en aquel momento. Yo estoy segura que lo necesitamos.
Porque si el Señor entregó esta palabra, mi esposo y yo hablamos el fin de semana de eso, que era necesario levantar la obra nuevamente, que era necesario salir a las calles y predicarle que está necesitado, que es necesario salir en binomio o si no tenemos el binomio con el Señor, pero es necesario ir a llevar ese pan. ¿Cómo usted cree que se va a llenar esta casa si nosotros no salimos y predicamos? O solamente esperamos las fechas que el pastor nos dio para el evangelismo. No, nosotros tenemos un llamado, ¿verdad? Entonces aprovechemos de predicarle a todo aquel que conocemos, a todo aquel que está por el camino y traigámoslo a la casa del Señor, amén. Sea instrumento del Señor para que esta casa se llene de almas que lo necesitan, amén. Mantener encendido el fuego y no permitir que se apague. ¿Cómo podemos recuperarlo? Fíjense que uno se pregunta, ¿y cómo lo recupero? ¿Cómo vuelvo a esa pasión con el Señor? Hay una adoración, no sé si la han escuchado, que se llama Necesito un encuentro. Y esta adoradora empieza en su canción y dice, necesito un encuentro con el Dios vivo. Muchas veces necesitamos ir a eso. Yo, en mi casa es más o menos grande allá en Venezuela, y en estos días cuando yo le oraba al Señor, cuando me empezaba a ministrar este tema desde los primeros días, el Señor me traía a memoria cuando yo me postraba en todos los rincones de mi casa, en el pasillo, en la cocina, en un cuarto, en el otro, en el baño. No, el Señor me ministraba, no hubo rincón donde tú no oraras, no hubo rincón donde no clamaras. Y hoy estamos haciendo eso. Hoy estamos doblando esas rodillas en el piso y clamándole al Señor. Hoy es necesario que no quede un rincón de tu casa donde tú no clames, porque el Señor resucite el plan y el propósito que tiene contigo, porque el Señor resucite ese llamado que Él te ha entregado, porque el Señor avive el fuego que Él tiene en ti y que tiene en mí. ¿Cómo entonces podemos recuperar ese fuego? Arrodillémonos, postrémonos delante del Señor y pidamos que nos llene de nuevo. Pidamos que ese aceite se renueve en nuestras vidas. Examinemos nuestras vidas y arrepintámonos de cualquier pecado y sometámonos a su voluntad y a su plan, porque nosotros tenemos tantos planes para nuestras vidas, pero yo les puedo decir con testimonio, porque tengo las huellas de que todos esos planes que uno hace para su vida, el Señor llega y los derriba. Él llega y le da con su mano santa y los derriba, porque no son nuestros planes los que venimos a cumplir, son los planes del Señor, es el propósito del Señor. Hoy veía un video de algo cristiano que decía, y escuché que el Señor tiene millones de sueños y uno de esos eres tú y uno de esos somos nosotros. Esos sueños que el Señor tiene somos cada uno de nosotros. Cada uno está diseñado para un plan y para un propósito. Muchas veces el Señor no nos muestra el proceso para llegar a ese plan y ese propósito, que es un proceso fuerte, es un proceso duro, es un proceso arduo. Pero ¿por qué no nos muestra el proceso? Porque nos vamos a rendir y no vamos a querer llegar. Nosotros queremos llegar y recoger las rosas, pero no las espinas, ¿cierto? Queremos llegar y solamente tocar, que sean tangibles las promesas de Dios a nuestras vidas, pero no queremos vivir el proceso, no queremos pagar el precio de llegar allá. El Señor para llegar allá, el Señor tiene que procesarnos. Para llegar a recibir ese propósito, para llegar a cumplir ese sueño, el Señor tiene que procesar nuestras vidas. Y en medio de ese proceso es donde se apaga el fuego. En medio de ese proceso es donde menguamos. En medio de ese proceso es donde empezamos a ser cristianos a la ligera. En medio de ese proceso es donde no guerreamos. En medio de ese proceso es donde dejamos que el diablo entre a nuestra familia, que el diablo entre a nuestro matrimonio, que el diablo haga y deshaga en nuestras vidas. En medio del proceso del Señor somos débiles. No mantenemos prendido el fuego del Señor, no empezamos a echarle leña, no empezamos a levantar sacrificios, ya no nos despertamos a las 3 de la mañana a orar, ya no hacemos un clamor al Señor antes de acostarnos, ya no adoramos como antes, ya no alabamos como antes, ya no exaltamos como antes. En medio del proceso, el fuego de nosotros empieza a disminuir. Es tiempo, amado, amada, de que empecemos a echarle leña a ese fuego, de que empecemos a recuperar ese amor que el Señor tiene para nosotros, porque el amor está ahí dispuesto y es el mismo. El amor del Señor es tan grande como el primer día. El amor que ha menguado es el de nosotros. El amor que ha permitido que ese fuego se extinga es el de nosotros. Es el poco amor que ahora tenemos para el Señor. Es la poca pasión que ahora tenemos para el Señor. Es necesario que el Señor nos sacuda. A veces es necesario hacer oraciones locas. A veces es necesario decirle al Señor cosas que, wow. Yo no sé si a alguno de ustedes le he contado, pero yo una vez en mi vida, yo tenía muy mal carácter. Yo era muy temperamental, mi temperamento era muy fuerte. Y en mis primeros meses de matrimonio,
Eso fue un problema muy grande. Yo una vez agarré mis cosas ya estando casada y me iba, recogí todas mis cosas, mi temperamento era muy fuerte y yo decía, Señor, no puedo, no puedo, no puedo. Y una vez me arrodillé al pie de mi cama y le dije al Señor, tu palabra dice que todo árbol que no dé buen fruto debe ser cortado. Y si no voy a dar el fruto que tú tienes planificado para mí, córtame. A las pocas personas que le he contado esto me dicen, hermano, usted se volvió loca. Pero a veces es necesario hacer cosas locas con el Señor. A veces es necesario atreverse a hacer cosas que nunca has hecho para ver cosas que nunca antes has visto. Esto me lo enseñó mi pastor. Mi pastor me decía, a veces es necesario tirarse en ese suelo y derramarse delante del Señor, clamar, así como clamó Eliseo para que lloviera. A veces es necesario ponerse en esa posición y desplomarse delante del Señor, hacer cosas que nunca antes has hecho para poder ver cosas que nunca antes has visto. Eso lo inculcó nuestro pastor en nuestras vidas. Que a veces es necesario soltarse el moño con el Señor. Soltarse el moño es derramarse. Muchas veces cuando venimos a la iglesia es no mirar al hermano que tenemos al lado. Es recibir esa palabra. Es si el Espíritu Santo me dice que me tengo que arrodillar, tirarme en ese suelo y arrodillarme y derramarme delante del Señor. Es necesario volver a tener ese fuego y esa pasión por el Señor. Es necesario que clamemos al Señor, más que una oración, más que esa oración a la que estamos acostumbrados, Señor, te pido, es necesario levantar un clamor. ¿Y usted sabe lo que es un clamor? Un clamor es algo que viene desde lo más adentro de su ser, desde el fondo de su corazón. Cuando nosotros hemos tenido la oportunidad, nuestra iglesia en Venezuela realiza un encuentro que se llama Encuentro Cuatro Puertas. Y en este Encuentro Cuatro Puertas, antes de que los encuentristas pasen por este encuentro, todos los líderes y los pastores van a un clamor donde vamos a clamar por esos encuentristas, aún sin conocerlos, como si fueran nuestros hijos. ¿Cómo oraría usted por su hijo? Con todas sus fuerzas, ¿verdad? Y es un clamor que se siente hasta un dolor en el vientre, como si se lo estuvieran arrancando, pero es necesario que clamemos. Así como clamó Ana por Samuel. ¿Usted cree que cuando Ana oró en ese altar, en ese lugar santo por Samuel, Ana oró, ay Señor, dame un hijo, si tú me lo das, yo te lo entrego? No. Ahí hubo, si el profeta Elí dijo que estaba borracha, le dijo, mujer, abstente de tu ira. Usted imagínese cómo se paró esa mujer de ese lugar, cómo estaba orando esa mujer en ese lugar, estaba clamando en espíritu, en alma, en cuerpo y en verdad. Es necesario que clamemos al Señor en espíritu, en alma, en cuerpo y en verdad. Es necesario que levantemos un clamor al Señor. Es necesario que vayamos, así como en un salmo David dijo, así como brama el ciervo por las aguas, así brama por ti el alma mía. Es necesario que sintamos eso, que sintamos esas ganas de clamar, de entregarle esa carne que muchas veces no quiere orar, que muchas veces no quiere predicar, que muchas veces no quiere buscar al Señor, que muchas veces no quiere ayunar. Es necesario entregarle esa carne al Señor. Aunque usted sienta que ahí le están doliendo hasta las tripas, usted clámele al Señor. Clámele al Señor para que avive ese fuego del don que Él le dio. Amén. Mi pastor, cuando terminaba de pasar mi tema anoche, el Señor me ministraba que después de dar este tema, usted le ministrara a la iglesia. Que pusiéramos la adoración que le mencioné y usted ministrara a la iglesia. Es momento, iglesia, de que levantemos un clamor al Señor para que se avive ese don del fuego que Él depositó en cada uno de nosotros. Amén. Es tiempo de que lo que se secó, de eso que está muerto espiritualmente, hoy el Señor puede decirle, Talita Kumi, a ti te digo, niña, levántate. Es tiempo de que hoy el Señor pueda resucitar el llamado, el plan y el propósito que usted tiene. Amén. Ese plan y ese llamado, ese propósito hermoso que Él derramó sobre su vida. Bueno, yo los dejo con nuestro pastor y padre espiritual de este hogar.
Señor, trae lo que necesita tu iglesia. Señor, trae lo que necesita nuestro corazón. Llena esta atmósfera de tu Tú voz. necesitas volver a encender ese palo y Tú necesitas volver a encender el fuego del Espíritu Santo en nosotros. Tú necesitas volver a encender ese amor por la gente, ese amor por las almas, ese amor por amar lo que tú amas, no lo que ama nuestra carne, no lo que ama nuestro teléfono, no, amar lo que Cristo ama. Y eso es comunión en el lugar santísimo. Eso es lo que nos mandas a hacer. Dile, yo quiero el evangelio a toda criatura, que crea en él. Ese será salvo. Por eso relación de amor. Señor, en el lugar santísimo. necesitamos volver a llorar, volver a clamar, Dile, yo quiero volver ser. a orar. Yo quiero ser uno contigo y compartir en el lugar santísimo. Con todo tu corazón, dile, yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Señor, trae un despertar sobre la iglesia. Tú nos prometiste a mí y a mi esposa que traerías un derramamiento del Pentecostés. Señor, pero prepárate, nos dijiste. Prepárate porque traeré un derramamiento como en el Pentecostés. Señor, y hoy día lo esperamos. Hoy día, Señor, hemos orado. Señor, hoy día me levantaba y lloraba y decía, Señor, yo quiero volver a ser el primero. Ese que te conoció, ese que se encendía, ese que no le interesaba el día ni la hora, a ese que no le interesaba dormir por buscar tu rostro. Eso necesitamos, Señor, como iglesia, volver a encendernos, volver a amarte, Señor. Tu palabra dice, no seas que tú nos llevas al desierto para volver a enamorarnos. Señor, y aquí estamos en el desierto para volver a enamorarnos, Señor. Señor, trae el fuego del Pentecostés, ese viento recio que entró en la casa, ese viento recio que no necesitó nada más y llenó a esas personas, llenó a los 120 que estaban ahí y fueron llenos del Espíritu Santo. Señor, vuelva a encender nuestro corazón, que no nos interese si somos mayor de edad, que no nos interese si somos niños, que no nos interese si somos adolescentes. No, Señor, no hay edad para volver a encender el fuego del Señor. No hay edad para que el fuego del Espíritu Santo venga con poder, venga con gloria, venga con sanidad, venga, Señor, y active los dones que están necesitando la iglesia. Ven, Espíritu Santo, ven, porque necesitamos de ti. No necesitamos cosas humanas, no necesito del Estado, no necesito de mi trabajo. Yo necesito del Espíritu Santo, de ese Espíritu que está ahí cuando nadie más está, de ese Espíritu que está ahí, que te acompaña en lugares difíciles, en tiempos que nadie te puede levantar bien. El Espíritu Santo y te levanta. Señor, vuelve a encendernos, Señor, como esa zarza que Moisés vio en la visión, esa zarza que se encendió y no se consumía. Señor, vuelve a encender mi corazón, vuelve a encender el corazón de la iglesia, vuelve a encenderlo, porque la sanidad está presente, porque los milagros no han cambiado, porque tú sigues obrando, porque tú eres el Dios de lo imposible, porque queremos ser hombres de fe, porque queremos ser mujeres de fe. Pero para eso tenemos que empezar a trabajar, llamar a las cosas que no son como que si fuesen. Ven, Espíritu Santo, ven, yo necesito de ti, yo necesito de ti, yo necesito, Espíritu Santo. Señor, tus milagros no han cambiado. Señor, somos nosotros. Hoy día, antes de empezar el servicio, me lo decía. Yo sigo siendo el Dios de lo imposible. Yo sigo siendo el Dios que puede cambiar el esquema. Yo sigo siendo el Dios que cambia corazones.
Yo sigo siendo el Dios que transforma al delincuente en un hombre salvo. Yo sigo siendo el Dios que para la gente todo es imposible, pero para mí no hay nada imposible. Yo sigo siendo el Dios que trae sanidad. Yo sigo siendo el Dios que cura el cáncer. Yo sigo siendo el Dios que cura el SIDA. Yo sigo siendo el Dios que levantó al paralítico. Yo sigo siendo el Dios que le dio vista al ciego y al sordo hizo oír. Sigo siendo ese Dios de lo imposible. Señor, trae lo que necesitamos. Señor, queremos ser hombres de fe. Queremos ser mujeres de fe. Señor, si en algún momento de nuestra vida, Señor, dejamos de creerte, si en algún momento empezamos a ver las cosas naturales como que fueran normales, Señor, hoy día te pedimos, Espíritu Santo, hoy día vuelvas a encender esa llama, vuelva a soplar sobre el pábilo Cunea, para que se vuelva a encender el fuego del Espíritu Santo y no quede ningún pensamiento de duda que tú puedes hacer de lo imposible algo posible. De lo imposible tú puedes hacer algo posible. Señor, ayúdanos a volver a activar nuestra fe. Ayúdanos a volver a orar a las 3 de la mañana. Ayúdanos, Señor, a volver a tener esa hambre por tu presencia. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Espíritu Santo. Adorar, iglesia, es tiempo. Declárele lo que hay en su corazón. Él está aquí. Levanta tus manos. No nos queremos ir, Señor, como hemos llegado hoy día. Hoy día nos queremos ir diferentes. Si de aquí para adelante se presenta cualquier dificultad, queremos tener la certeza y la convicción que tú harás algo. Si nos toca orar por algún enfermo, tendremos la certeza y la convicción que el enfermo sanará. Señor, en el nombre de Jesús, todo pensamiento de duda, todo pensamiento que me ataba a lo natural y no me dejaba ascender a lo sobrenatural de Dios, hoy día en el nombre de Jesús se va. Todo pensamiento de duda es echado fuera. Señor, porque tu palabra es lo que necesitamos. Tan solo tu palabra es lo que necesitamos para Señor, aumentar nuestra fe, para atacar los dardos del enemigo con tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, declaramos que hoy día, de aquí para adelante, ya no seremos los hombres que han llegado. Señor, seremos hombres y mujeres cambiadas por el poder del Espíritu Santo. Seremos hombres y mujeres transformadas, encendidas por el poder del Espíritu Santo. Señor, en el nombre de Jesús declaramos que así lo harás.
Señor, declaramos que bajo tu voluntad todo será hecho. Así como Pablo le decía a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Señor, es el trabajo de nosotros de mantener el altar encendido. Es trabajo de nosotros de mantener el altar encendido. Señor, es trabajo de nosotros avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros, Señor. Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Señor, que no nos gane la flojera, que no nos gane la comodidad. Señor, que hoy día para adelante yo no me acueste sin orar, no me levante, no me vaya al trabajo sin buscar de ti. Señor, que no y antes de tener mis alimentos, Señor, yo pueda tener el tiempo de buscarte a ti, Señor. Así como Daniel buscaba 3 veces al día tu presencia, permítenos, Señor, volver a retomar lo que hemos dejado atrás. Muchas veces nos preguntamos por qué no sentimos la presencia, por qué la presencia no me toca. Es porque hemos dejado de avivar el fuego del don de Dios en nosotros. Dios no cambia, Dios no desecha. El único que cambia es el hombre, es la mujer. El único que se cansa de buscar a Dios es el hombre, es la mujer. Dios sigue estando presente, Dios sigue siendo fiel, Dios sigue siendo el Dios que te prometió: no te dejaré ni te desampararé, estaré contigo todos los días hasta los fines de tus días. Señor, gracias, gracias, gracias por este tiempo, gracias por el tiempo con la iglesia, gracias con el tiempo con la familia. Señor, gracias por tu palabra. Señor, que esta palabra se quede en nuestro corazón, que esta palabra no se vaya. Señor, que eche raíz y tenga fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Señor, gracias, gracias, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor y sobre todo, gracias por la fidelidad. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Levante su mano al cielo. Jehová te guarde. Jehová te bendiga. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti, de mí, misericordia. Jehová traiga sobre tu casa paz, sobre tus circunstancias tranquilidad y confianza. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga. Nos encontramos el día domingo a las 12:30 horas y vamos a hablar, como ya terminamos la serie, yo voy a tomar unos domingos para tener una enseñanza libre. Así que venga para lo que Dios nos quiera entregar esos días. Amén. Que estén bien los hermanos. Bendiciones. Chao, chao.